Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a aprender cómo dibujar un diagrama entidad-relación, cómo crear un modelo conceptual de nuestra base de datos. Vamos a estar empleando la herramienta DIA. Esta herramienta nosotros la podemos descargar de manera gratuita, que creo que tiene una versión también de licencia, pero para efectos de trabajos escolares podemos descargarla de manera gratuita, y ya para proyectos más profesionales pues sí, podemos adquirir lo que es una licencia de esta herramienta. Ya en un video anterior les hablé de cómo dibujar un diagrama entidad-relación utilizando la herramienta Oracle SQL Data Modeler. Esta es otra herramienta que pertenece a la marca Oracle, en la cual nosotros podemos dibujar también un modelo conceptual, podemos dibujar un diagrama entidad-relación. Se utiliza otra simbología y es parte de lo que pues vamos a aprender aquí, de que hay muchos estilos o hay varios estilos de dibujar un modelo conceptual. Hay diferentes simbologías, pero vamos a estar trabajando con dos notaciones diferentes. En el caso de Oracle, aunque en este video no me voy a alargar explicando cómo utilizar la herramienta, ya repito, tengo un video en el canal, por aquí les voy a dejar el enlace si quieren ver cómo utilizar esta herramienta. Pero esta herramienta utiliza, tengo entendido, la simbología de Barker, mientras que en la herramienta DIA vamos a estar empleando la simbología de Chen. Entonces vamos a aprender cómo hacer el diagrama aquí en DIA. Pero antes de ello, quiero hacer la siguiente mención. Ya en un video previo, también que lo pueden localizar en el canal, y el cual les voy a estar dejando aquí un enlace, les hablaba cómo identificar los elementos en un problema en un caso de estudio del cual quiero hacer mi modelo de base de datos. En ese video les hablo de cómo detectar entidades, cómo detectar atributos, cómo detectar relaciones. Como bien saben, tenemos tres diferentes tipos de relaciones. Relaciones 1 a n, que son las más usuales, las más comunes. Relaciones muchos a muchos, que a final de cuentas las relaciones muchos a muchos que aparecen en los modelos o en los diagramas, pues se van a convertir en relaciones 1 a n, pero eso lo veremos más adelante. Y las menos comunes, que son las 1 a 1. De hecho, hay personas que omiten estas relaciones y las mantienen como relaciones 1 a n, o simple y sencillamente pues no generan una segunda tabla que se desprende de la primera. Entonces yo les recomiendo bastante que si ustedes ya identificaron sus entidades, ya identificaron que hay un vínculo entre esas dos entidades, pero tenemos duda sobre la opcionalidad y la cardinalidad, les recomiendo mucho que hagan este ejercicio. Por cada pareja de entidades que se están relacionando, escribir dos oraciones con esta pues plantilla, iniciando con la palabra cada, tomando el nombre de una de nuestras entidades, identificando cuál es la opcionalidad. Acuérdense que la opcionalidad nos habla o nos indica la participación de esa entidad de la cual estoy hablando en la relación. Y esa opcionalidad puede ser opcional, valga la redundancia, puede ser opcional o puede ser obligatoria. Después, identificar la relación. Aquí es usual emplear un verbo para nombrar esa relación, y posteriormente la cardinalidad. Acuérdense que la cardinalidad nos indica o nos cuantifica cuántos casos o cuántas instancias están relacionándose, y esa cardinalidad se expresa de dos formas: en singular cuando hablamos de uno, o en plural, pero no indicando un número, no indicando 5, 10, 20 casos, sino indicando hablando de manera en plural, indicando varios o muchos. De ahí viene la palabra n. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos con los cuales vamos a estar trabajando y pensando en esta posibilidad. Una carrera tiene muchos alumnos y aquí ya he escrito estas dos oraciones, donde por un lado yo puedo decir cada carrera
Y aquí yo debo de pensar en la opcionalidad. ¿Es obligatorio que la carrera tenga alumnos? Muchas veces entramos en discusión, en debate y muchos dicen, claro, ¿para qué tengo una carrera que no va a tener alumnos? Pero ojo, ¿qué fue primero, la carrera o los alumnos que van a estudiar esa carrera? En una escuela, en un ámbito educativo, primero a lo mejor se lleva todo el proceso para validar entre las instituciones o organismos que de registro del nivel educativo, de registrar la carrera, y también en nuestro sistema de información primero aparece la carrera antes de tener alumnos, y en ese momento la carrera es posible que no tenga ningún alumno. A la larga, obviamente, una carrera que nunca tuvo un alumno pues no sería necesario. Pero aquí hay que pensar siempre, yo les comento, el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? En este caso creo que la carrera es primero. Entonces por eso la carrera en algún momento puede o no tener alumnos. Entonces aquí diríamos, la carrera puede tener 0 o más alumnos. Pero al revés, el alumno, desde el momento en que se registra para ser alumno, debe de estar inscrito o debe estar adscrito a una carrera. Yo aquí le he puesto una sola carrera. Ahí ya depende si en tu institución, si en tu caso más concreto, la institución permite que el alumno estudie simultáneamente más de una carrera, pues entonces aquí no sería una sola, sería una o varias. Y entonces al final esta relación no sería 1n, sino sería muchos a muchos, pero eso es otro boleto. Ahí ya depende de tu institución. En el siguiente caso vamos a estar trabajando con alumno y materia o asignatura, no sé cómo le llamen. Cada alumno debe inscribirse en una o más materias, dice por aquí. Y cada materia puede tener 0 o más alumnos. En el caso de las relaciones 1 a 1, aquí podríamos decir, cada alumno debe vivir en un domicilio. Cada domicilio debe pertenecer a un solo alumno. Entonces les recomiendo bastante que si aún tienen dudas en cuanto a opcionalidad y cardinalidad, hagan este tipo de ejercicios. Por cada pareja de entidades, por cada pareja de entidades que se están relacionando, escriban 2 oraciones. Una que se interpreta, digamos que de izquierda a derecha, y la otra de derecha a izquierda. Y eso les va a ayudar a identificar cardinalidad y opcionalidad. Bien. La otra cosa de lo cual les quiero hablar, pero no voy a ahondar, es este ejemplo o estos diagramas. Nosotros les comentaba, lo podemos dibujar en múltiples herramientas, hay múltiples estilos. Ya en un video previo, como les comentaba, hablo de cómo dibujar, cómo utilizar esta herramienta que es Oracle SQL Data Modeler. Bueno, escenario que tenemos aquí, de alguna otra manera, pues lo estoy tratando de emular o de representar. Pero ¿qué significa cada uno de estos símbolos o cada una de estas líneas, cada una de estas figuras? Bueno, aquí se los explico más a detalle. Aquí vamos a aprender, o utilizando esta herramienta, que en esta simbología o en esta notación de Barker, las entidades pues son cada uno de estos cuadros. Cada uno de estos cuadros es una entidad, lo que más adelante vamos a llamar tabla. Viene el nombre de la entidad y adentro de la caja vienen los nombres de los atributos, y podemos resaltar que el atributo identificador va a estar marcado por ese símbolo de numeral o de hashtag, que hay en algunos casos los atributos tienen un asterisco. Eso significa que el atributo es obligatorio, que hay que dar un valor siempre para ese atributo. Y por otro lado, estamos hablando de que aparece este símbolo como una especie de cero o de O o de círculo vacío, que significa que ese atributo es opcional. Ojo, no confundir la obligatoriedad de los atributos, no confundirla con la obligatoriedad de las relaciones, que es lo que viene a continuación. Aquí podemos ver que carrera y alumno están unidos por esta línea, y esta línea, en una mitad la línea está punteada y en la otra mitad la línea está sólida, está continua, no está punteada. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que trata de representar precisamente es la opcionalidad. Aquí se los pongo. La línea punteada significa puede. Me habla de que para la entidad carrera
su participación en esta relación es opcional, puede o no tener alumnos. Mientras que al revés, si yo interpreto esto de alumno hacia carrera, veo que la línea que está del lado de alumno es sólida. Eso significa debe, significa que para el alumno es obligatorio tener una carrera, no es opcional, es obligatorio. Y también la cardinalidad, ¿cómo está expresada? Bueno, en este caso la cardinalidad, el lado singular, el lado 1, pues no hay un símbolo como tal, no vemos una aparición de ningún símbolo, eso lo interpretamos como que es 1. Y del lado contrario, la cardinalidad plural, varios o muchos, está representada por esta, dice la notación, o dice la metodología de Oracle, le llama, en español le llama la patita de gallo. Bueno, pues ustedes no sé si le llaman la patita de gallo, platíquenme o coméntenme qué opinan de esto. Pero bueno, a él le llaman la patita de gallo, significa muchos. Entonces, de tal manera que si yo interpreto esta relación, esta simbología, yo puedo empezar colocando la palabra cada. Entonces yo aquí podría decir cada, y luego veo que la entidad es carrera. Luego opcionalidad, ¿qué veo? La línea está punteada. Entonces yo diría cada carrera puede. Luego la relación, aquí tenemos estas frases, tiene. Y luego va la cardinalidad, que veo varios. Si dije puede, pues yo tendría que escribir 0 o varios. Y luego el nombre de la otra entidad, alumnos. Ahí está, ahí ya he expresado lo que está dicho en esta anotación. Luego, al revés, si yo quiero leer esto al revés, yo podría decir cada alumno. Luego veo opcionalidad, sigue la opcionalidad. ¿Y qué me topo? Que la línea está sólida, está continua. Entonces diría debe. ¿Y qué nombre de la relación dice aquí? Estudia. Estudiar. ¿En cuántas carreras? Pues sigue la cardinalidad. ¿Qué cardinalidad veo aquí? Pues no veo ningún símbolo, es 1. Entonces diríamos, debe estudiar en una sola carrera. Entonces de esta manera nosotros podríamos interpretar toda esta simbología. Si nosotros quisiéramos interpretar la parte de... Déjenme borrar porque ya lo... Esta pareja de relaciones, alumno con materia, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Cada alumno. Luego vemos aquí línea sólida. Entonces diríamos debe inscribirse. ¿En cuántas materias? Opcionalidad. ¿Qué opcionalidad veo del lado de la materia? Veo varias. Entonces aquí yo diría en una o varias materias. Al revés, ahora, si nosotros lo analizamos de materia hacia asignatura, esto diría lo siguiente. Cada materia, y vemos que del lado de materia la línea está sólida. Entonces sigue opcionalidad. Opcionalidad, si la línea es sólida, debe. Y luego el nombre de la relación, pues debe tener. Pues aquí le puse tiene, usamos tener. Luego sigue la cardinalidad. La cardinalidad está en el lado opuesto siempre. Entonces veo la patita de gallo, veo varios. Entonces diríamos uno o varios alumnos. Entonces de esta manera es lo que representa para nosotros esta simbología, repito, que pues nos topamos en la herramienta Oracle SQL Data Modeler. Esto es lo que representa, es una notación en la cual nos habla claramente de opcionalidad, de cardinalidad, de la opcionalidad y la obligatoriedad de los atributos en general. ¿Ok? Bueno, esto es en la herramienta Oracle SQL Data Model, pero el objetivo es aprender a hacer esto en la herramienta DIA. Para eso ya he preparado el ejemplo, pero antes de explicarlo, pues lo primero es que debemos de entender la simbología.
Como pueden ver, es una simbología pues diferente. Sin embargo, debemos de resaltar que siguen figurando lo que son las entidades y las relaciones. Pero hablemos de la simbología. Pues en algunos casos ya está más que claro. La misma simbología nos dice qué representa cada figura. Ahora, me permito comentarles, decirle que en esta herramienta que ustedes pueden descargar en esta página web, ustedes pueden buscar Diagram Editor, ustedes la pueden descargar. En esta simbología, perdón, en esta herramienta deben de buscar por aquí la opción de ER. Si no les aparece, deben de buscarla aquí en otras hojas. Aquí debe de aparecer todos los estilos. No nada más te permite hacer diagramas de entidad-relación. Como puedes ver, te permite hacer diagramas de redes, diagramas de flujo, organigramas, mucho tipo de diagramas. Pero en este caso, bueno, lo vamos a utilizar para el diagrama entidad-relación. Entonces asegúrense que aquí diga ER. Y repito, si no aparece, búsquenlo aquí. Una vez que lo hayan localizado y lo utilicen, pues a partir de ahí ya seguramente les va a aparecer entre las opciones de este lado. La simbología, la caja, el rectángulo significa una entidad. Es algo fácil, algo que creo que está más que claro. Aunque aquí en el ejemplo no lo tenemos, una variante de la entidad se le llama entidad débil. Eso más adelante vamos a estarlo hablando en otro video. Pero básicamente les puedo explicar que tanto en las dos herramientas aparece de alguna otra manera este concepto. Una entidad débil básicamente es una entidad dependiente, depende de otra. Sin esa otra, esa entidad no podría existir. Sin embargo, la otra, a la que a veces se le llama entidad fuerte, esa puede existir, esté o no una entidad débil. Pero la entidad débil no puede existir si no está su entidad fuerte. En algunos casos, yo siempre les digo a mis alumnos, asocien la palabra propiedad con entidad débil. Es decir, cuando algo es propiedad, cuando una entidad es propiedad de otra, ahí podría haber una entidad débil. Un ejemplo que usualmente les doy es la relación entre las entidades autor y canción. La canción le pertenece al autor, es de él. La canción no va a decir, hoy mi autor es Juan Pérez y mañana la vamos a cambiar y le vamos a decir, no, siempre no es de Juan Pérez, es de otra persona. La canción le pertenece. En ese caso, diríamos que si lo tuviéramos aquí, la canción sería una entidad débil y habría que sombrearla con esta doble línea, significa entidad débil. Las relaciones se marcan no solamente con las líneas, a diferencia de la herramienta Oracle SQL Data Modeler, que solamente es la simple línea uniendo dos entidades, significa la relación. Acá la relación se expresa por medio de este rombo o diamante, en el cual adentro, si gustan, pueden colocar algún verbo, alguna palabra que te ayude a leer ese diagrama. No es obligatorio. He visto algunos casos donde lo que es la cardinalidad la expresan adentro del diagrama. En este caso, pues yo no la estoy usando. Yo generalmente utilizo palabras o verbos para facilitar lo que es la lectura. Después, los óvalos representan los atributos o las características que describen la entidad. Entonces aquí tenemos una serie de atributos y aunque no lo marqué, cabe resaltar, si te fijan, hay un atributo cuyo nombre aparece subrayado. Generalmente lo vamos a tener. Ese es importante, significa que ese es el atributo identificador. En este caso he utilizado el nombre ID, pero en otros casos podría ser que se llame clave de algo, número de algo, matrícula de algo, o a veces puede ser una combinación de atributos. Entonces es normal que aparezca un solo atributo subrayado indicándome que ese es el identificador principal. Aquí todavía no le llamamos llave primaria. Más adelante, eso que llamamos identificador principal, pues en la siguiente fase, en la siguiente etapa, le llamaremos llave primaria. Entonces puede ser que haya un solo atributo subrayado o podría tal vez aparecer más de uno, tal vez dos atributos subrayados.
Y lo que nos va a dar a entender es que el identificador primario de esa entidad es la combinación, no los atributos por separado, sino la combinación. Eso se utiliza cuando no detectamos o no encontramos un buen atributo identificador en nuestro problema. Y recuerden que el identificador no debe aceptar repeticiones. Entonces lo que nos queda es hacer una combinación de atributos que digamos esta combinación no debería de repetirse. Pero bueno, eso sería el atributo identificador. Después tenemos este otro símbolo que es un óvalo con línea doble, que significa un atributo multivaluado o multivalor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Significa que para cada ejemplo de esa entidad futura tabla, ese atributo puede tener más de un valor. Ejemplo, aquí no lo marqué, pero lo puedo corregir. En el caso del alumno, ustedes, ¿cuántos correos pueden tener? Creo que varios. Cualquiera de nosotros a lo mejor tenemos más de un correo. Entonces yo puedo marcar este atributo como un atributo multivalor. Si le doy doble clic y aquí le pongo en sí, verán que aparece con línea doble. También con el teléfono podría ser que tengo más de un teléfono. Entonces también es otro ejemplo de otro atributo que podríamos marcar. Pero por ejemplo, ¿tengo yo más de un tipo de sangre? Creo que no. ¿Tengo más de una estatura? Creo que no. ¿Tengo más de un peso? No. Normalmente, o muchos de los atributos no son multivalor o multivaluados. Son de un solo valor. Y de repente hay quien me dice, oye, pero si mi estatura yo medía 1,50 y ahora mido 2 metros o 1,80. Eso es otra cosa. Eso es el ejemplo de un atributo que es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Que el valor va cambiando conforme avance el tiempo. Eso no significa que ese atributo sea multivalor. Significa que ese valor no es estático. Que hoy tienes un valor para ese atributo y dentro de un año o dentro de un mes o dentro de X periodo de tiempo puedes tener otro valor diferente. Pero simultáneamente no tienes dos estaturas, no tienes simultáneamente dos pesos. En cambio, simultáneamente sí puedes tener dos correos, sí puedes tener dos teléfonos. Y lo que ustedes les gusten aquí de pensar en que, oye, puedo tener una persona o X entidad pueda tener más de estos. Y pensemos en, aunque no es muy habitual, pero a lo mejor pensemos en la entidad auto. En un auto tuneado, en un auto personalizado. Entonces, un atributo podría ser el color, pero a lo mejor puede que haya autos personalizados que sean de varios colores. Entonces, en ese escenario, en ese ejemplo, el atributo color para esa entidad auto personalizado, ese atributo podría ser un atributo multivaluado o multivalor, porque el mismo carro, sí, al mismo tiempo puede tener más de un color. Espero quede claro este concepto. Entonces, eso es lo que significa esta simbología, atributo multivaluado. Después, aunque aquí no lo tengo, tenemos el de atributo derivado. ¿Qué significa eso? Un atributo derivado es sinónimo de atributo calculado. Un atributo que se obtiene a raíz de un cálculo. Generalmente se dice que en el modelo puede aparecer ese atributo derivado. Pero en la base de datos final, ese atributo no va a figurar en esa futura tabla. No va a ser una columna más de esa tabla. Sino debe de haber algún proceso, alguna operación aritmética o alguna rutina que nos ayude a generar ese valor. Pero para poderlo generar debemos de tener un atributo base. ¿A partir de qué cosa puedo calcular ese atributo? Ejemplo, aquí yo alumno, si yo quisiera, podría agregarle, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Yo podría decir, el alumno tiene una fecha de nacimiento. Y a partir, si yo tengo guardado tu fecha de nacimiento, entonces yo puedo, cuando yo construya mi base de datos, generar un atributo calculado, que ese atributo es la edad. Si yo tengo tu edad, yo puedo calcular tu edad al día de hoy.
¿Por qué no manejar la edad como un atributo normal? Porque la edad es volátil. Hoy tienes 20 años, dentro de X cantidad de tiempo ya no vas a tener 20 años. Entonces, si lo que se requiere es siempre tener ese dato actualizado, pues lo normal sería tener un atributo calculado o derivado. Entonces, cuando vemos esto, significa que este atributo no va a ser una columna más de tu tabla, sino va a ser el fruto de algún cálculo. En el caso del alumno, otro atributo calculado podría ser su promedio. Pero, ¿de dónde voy a obtener su promedio? Pues de sus calificaciones. Si yo tengo todas sus calificaciones, yo puedo generar un proceso que pues simplemente me genere el promedio y ya, ese es un atributo calculado, un atributo que no va a aparecer como una columna en el resultado final tras tomar este modelo como base. Después tenemos esta simbología que es atributo compuesto. ¿Qué significa esto? Que ese atributo, imagínate, si tú lo mochas, si tú lo partes, vas a encontrar que tras dividirlo obtuviste como resultado más atributos. Si tú puedes hacer eso, adelante, estás ante un caso de un atributo compuesto. Un claro ejemplo de un atributo compuesto es una fecha. Si tú partes una fecha, tú encuentras más subatributos, como lo es el día, el mes y el año. El nombre completo de una persona, si tú lo mochas o tú lo divides, encuentras el nombre y su apellido, al menos. O en el caso de Latinoamérica tenemos, inclusive podríamos aún subdividir más de esto y decir apellido paterno y apellido materno. Pero si ya no queremos entrar en conflictos, porque luego hay personas que nada más tienen un apellido y otras dos, pues mejor lo dejamos como apellidos y como nombres. De repente me dicen, pero nombres, hay personas que tienen uno, o tienen dos, o tienen tres. Pues ¿en cuántos los puedo partir? Pues no me voy a agobiar poniendo aquí nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4. Mejor dejémoslo como nombres. Por acá tengo el domicilio del alumno como una entidad. Bueno, aquí quiero aclarar. Si yo dejara domicilio, podría ser un atributo del alumno. Si yo lo dejo aquí, domicilio podría ser un atributo compuesto. ¿Por qué? Porque si yo parto el domicilio, encuentro subatributos, como es la calle, el número, la colonia, el código postal o zip, como le llaman en Estados Unidos, la ciudad, el estado, a lo mejor el país, lo que ustedes consideren. Cosas que no son atributos compuestos. Pues la edad, por ejemplo. No puedes partir la edad. Generalmente no, bueno, no sé ustedes, pero cuando me preguntan mi edad, yo la expreso en años. A menos de que estuviera haciendo una aplicación muy específica que requiero indicar cuántos años, cuántos meses y cuántos días, todo eso como la edad, entonces sí, la edad podría ser un ejemplo de un atributo compuesto. El tipo de sangre, pues yo en mi caso no lo pondría como un atributo compuesto. Para mí es una sola cosa. ¿Cómo lo voy a partir? Espero no caer en el ejemplo absurdo. Me decía un alumno en una ocasión, el nombre de una persona lo puedo partir en letras. No se trata de eso. ¿Qué atributos, subatributos obtengo tras hacer esta división? Generalmente los atributos no van a ser compuestos, pero hay casos donde pueden serlo. Y una recomendación o la metodología siempre nos dice si el atributo, de hecho, en algunos casos, la definición de relación, en el modelo relacional, indica que los atributos deberían ser atómicos. ¿A qué significa eso? Que estar expresados en su unidad más simple. Es decir, que si yo detecto que nombre lo puedo partir en atributos más pequeños, lo haga. Sin embargo, en la práctica, muchas veces pues no es tan usual o no es tan común. En la práctica a veces tú tienes que decidir si lo subdivides o no. Ejemplo, en el caso de un alumno, si estoy haciendo un sistema escolar, en el caso de un alumno yo sí partiría o yo sí colocaría, en lugar de colocar el nombre, lo que voy a colocar al final sería el nombre y el apellido. Así lo partiría yo para un alumno. ¿Por qué? Porque voy a necesitar a lo mejor hacer una lista de asistencia donde tienen que venir ordenados los nombres de los alumnos por apellido y luego por nombre.
Pero si ese mismo ejemplo lo torno, imagínense que además del alumno yo tuviera la entidad papá del alumno y ahí también hay nombre, pues a lo mejor ahí no lo voy a partir, creo yo. El nombre del papá del alumno es algo que es importante para la institución, pero difícilmente voy a hacer un informe o voy a hacer una lista alfabética de los nombres de los papás. Usualmente la lista es de los alumnos, no de los papás de los alumnos. Entonces a lo mejor ahí puedo dejar el nombre del papá como un atributo, pues un solo atributo. En lugar de partirlo, dividirlo en subatributos, dejarlo como uno solo. Y luego, continuando con la simbología, tenemos estas, podrán ver que hay una línea sencilla y una línea doble. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo que hablábamos acá de la opcionalidad en el modelo en la herramienta SQL Data Model, que hablábamos de opcionalidad y decíamos la opcionalidad en algunos casos está expresada con la línea punteada y en otros con la línea sólida. Pues acá es lo mismo. Luego acá le llaman participación parcial y participación total. Participación, la línea simple es participación parcial, que significa no es otra cosa más que esto es opcional. Y la línea doble significa participación total, es decir, obligatoriedad. Y aquí yo podría entender lo mismo. Si yo interpreto esto, yo le pondría aquí cada, la palabra cada, carrera, y luego veo la línea simple. Entonces diría, puede tener, luego cardinalidad n, es decir, muchos alumnos. Si lo leo al revés, empiezo con la palabra cada, y luego nombre de la entidad, alumno, cada alumno, y luego veo la línea doble, entonces me dice es participación total. Si es total, tengo que decir debe, cada alumno debe tener, y cardinalidad una carrera. Entonces ambas simbologías nos expresan lo mismo. Pero bueno, a lo mejor la pregunta es, ¿y cómo hago todo ese dibujo? Pues está muy simple. Si tú ya seleccionaste aquí la categoría de ER, pues aquí están las entidades. Si tú quieres hacer una entidad débil, en este caso ya tenemos un atajo. Ya tenemos aquí un icono para entidad débil. Aquí está. Para la relación, pues aquí está lo que es el diamante. Lo que son los atributos. Aquí están los atributos. Es este que dice... Parece que dijera R, pero es una A. Y para las líneas que van a unir los rectángulos con los rombos, aquí está la participación. Entonces tú la puedes poner y vean, por defecto me pone una línea simple, es decir, participación parcial. Pero si tú lo quieres cambiar, dale doble clic. Y aquí te pregunta, dice total. Y yo le digo sí, aceptar. Y la línea se torna doble. Ahora, ¿cómo la conecto? Pues nada más agarra una punta y conéctala con una figura y luego agarra el otro extremo y conéctalo. Si te fijan, los diamantes y los rectángulos tienen ahí marquitas como cruces, que son las partes o los puntos donde se conectan. Y una ventaja de este tipo de herramientas es que si tú mueves la figura, pues se mantiene la conexión. De repente hay chicos que me dicen, ¿puedo hacer el diagrama en Paint o puedo hacerlo en PowerPoint? Pues sí, sí lo puedes hacer. Si aparece la simbología o si te la puedes idear para hacer la simbología en esas herramientas, sí. Pero ahí lo que ocurre es de que si después tienes que agregar un elemento y mover, pues difícilmente te va a dar esta usabilidad de que la línea o la figura sin desconectarse siga unida a lo que son los símbolos. Entonces esa es la manera de colocar lo que son las relaciones. La participación de las relaciones simple, parcial o doble es obligatoria. ¿Qué más? ¿Cómo conecto los atributos con la entidad? Si por ejemplo yo quiero este atributo, lo quiero conectar aquí, pues aquí tenemos una serie de líneas. Puedes agarrar la que más te guste. Yo usualmente agarro la línea recta o en algunos casos la línea en zigzag. Y aquí depende. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo coloco estas frases de tiene y la cardinalidad 1 a n? Todo eso. Dale doble clic. O cuando agregues la relación al diagrama, te va a aparecer este cuadro. Aquí tú puedes poner el nombre de la relación y te pregunta, dice, ¿cuál es la cardinalidad a la izquierda? Pues tú puedes decir 1 y a la derecha n. Si en esa parte la relación, la unión va a quedar en vertical como aquí,
Entonces tú le puedes decir rotar. Lo que va a hacer es que en lugar de poner la cardinalidad a la izquierda y a la derecha, la va a poner arriba y abajo. Identificar, ¿qué es eso de identificar? Bueno, usualmente en esta metodología, si le digo identificar, sí, ven que coloca una doble línea. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí no tengo un ejemplo de una entidad débil, pero usualmente la entidad débil, valga la redundancia, es débil por su relación con una entidad fuerte, con una. Pero puede ser que esa entidad tenga relación con otras entidades, pero es débil solamente por una. Entonces se suele también marcar el rombo o el diamante que por el cual indica la relación por la cual es débil. Bueno, por ejemplo, ahorita les hablaba de la relación autor, vamos a escribirla, autor y canción. Aceptar, canción. Entonces, aquí yo marcaría este rombo, lo marcaría también con línea doble. Porque si canción tiene relación con otras entidades, tal vez queda la duda de por cuál de todas las entidades con las que tiene está enlazada o relacionada, por cuál de todas es débil, por cuál es la entidad que es necesaria que exista porque ella depende de esa entidad. En este caso canción, podríamos decir depende de autor. La canción es del autor, es propiedad del autor. En otro ejemplo de esto yo les podría hablar, creo yo, deudor y deuda. La deuda es de la persona. Un boleto de avión. El boleto de avión viene a tu nombre y tú no puedes dárselo a decir, bueno, sí, al final no voy a viajar yo, pero se lo doy a mi amigo, a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, a quien tú quieras, a mi papá. Eso no se puede hacer. El boleto viene a tu nombre, es tuyo. Entonces, si tuviéramos la relación pasajero y boleto, boleto sería una entidad débil. Y la relación, el diamante que une pasajero y boleto, yo lo marcaría doble para identificar. Es débil y por esta relación. Entonces, a eso se refiere con ello. Y pues ya, la línea doble, ya lo explicaba. Al agregar el atributo, al darle doble clic, tú puedes configurar el nombre del atributo. Si es clave, es decir, ¿cómo hago que este aparezca subrayado? Si tú le pones clave, va a aparecer subrayado. Si tú lo pones en sí. Clave débil. ¿Qué es eso de clave débil? Bueno, básicamente la teoría nos dice que las entidades débil tendrían una clave débil. O sea, si se fijan, todo es débil. El diamante es débil, o la relación es débil, la entidad es débil, y su llave, su identificador, debería ser débil. Lo que va a hacer eso es que le va a poner una línea punteada. Le va a poner, imagínate que yo aquí agrego un atributo. Lo voy a colocar por aquí. Le voy a decir ID. Y le voy a decir es clave débil, aceptar. Y si te fijas lo ha subrayado, pero le pone, en lugar de poner una línea sólida, le pone una línea punteada. Bueno, pues eso nada más indica que eso es débil. ¿Y eso en qué repercute? Bueno, lo que nos dice que al final esta llave se tiene que completar. En otras palabras, es una clave débil, es como si fuera, imagínate una puerta que tiene dos cerraduras. Entonces aquí es una llave, pero no puedes abrir la puerta. Necesitas completar el proceso de apertura con otra llave. Y esa llave va a ser la llave de la entidad fuerte. Si esta fuera la llave, significa que tengo que conectarlo con esto. Pues bien, creo que hasta aquí ya hemos abarcado pues la simbología. Con esta simbología tú ya puedes escribir un diagrama entidad-relación utilizando la simbología de Chen, empleando la herramienta DIA. Repito, tienes que buscar, si no te aparece ER aquí en esta lista desplegable, búscalo en otras hojas y ahí lo vas a encontrar, ahí lo vas a localizar. Finalmente te puedo comentar, si ya tienes tu diagrama, a veces ocupamos exportarlo. Entonces tú le puedes decir exportar y lo puedes exportar ya sea como una imagen o, a ver, déjame ver si me permite, como PDF, como PNG, miren, está como PNG. Y como PDF, aquí está. Entonces creo que son creo yo, los formatos más habituales, como imagen o como un archivo PDF. Si tú lo guardas tal cual, pues te va a generar un archivo con extensión
de día, punto día, y eso te permite abrir de nuevo tu proyecto para hacer modificaciones. Si tú lo guardas como imagen o como PDF y no lo guardaste, tú no guardas tu proyecto, pues ya la imagen o el PDF ya no lo puedes modificar. Entonces, pues aquí están. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de cómo dibujar el diagrama entidad relación empleando la herramienta DIA y lo comparamos con la herramienta SQL Data Modeler que utiliza la simbología de Barker. Pues platíquenme ustedes. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué opinas? ¿Cuál te gusta más? Yo lo que les puedo comentar es que, por ejemplo, pues esta a veces es una de las notaciones que se nos enseña generalmente cuando estamos aprendiendo en la escuela. Pero si tienes un modelo muy complejo con muchas entidades y que las entidades tienen muchos atributos, tal vez esta no sea la mejor opción porque te vas a llenar de muchos óvalos, bastantes. En cambio acá, pues tal vez que sea una manera más clara de entenderlo. Cada una tiene ciertas ventajas y sus desventajas. Una ventaja que le veo a este, pues este podría quedar más limpio, más claro, pero me identifica claramente qué atributos son obligatorios y cuáles son opcionales. Atributos, acá no puedo saber qué atributos en el modelo, no me indica qué atributos son opcionales y qué atributos son obligatorios. Acá es una desventaja de este modelo, pero una ventaja es que acá es más rico en simbología. Todas estas opciones de atributo, atributo multivaluado, atributo derivado, un atributo compuesto pues no existe como tal acá. Por ejemplo, el atributo compuesto lo que tendría que hacerlo es ya escribirlo en su forma descompuesta, nombres y apellidos. Pero no puedo indicar que, por ejemplo, correos es un atributo multivalor, multivaluado. Un atributo calculado como tal, pues creo yo, corríjanme si estoy mal, creo yo no es posible marcarlo como compuesto o derivado, perdón, como calculado o derivado. Entonces cada uno tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. En el caso, por ejemplo, de las relaciones muchos a muchos, en este modelo, aquí sería posible, por ejemplo, si yo dijera el alumno cursa una materia, pues yo podría agregar en la relación la calificación. No puedo poner la calificación que obtuvo el alumno de matemáticas, por ejemplo, no la puedo poner en alumno porque el alumno puede cursar muchas materias. Tampoco la puedo poner en materia porque la materia es cursada por muchos alumnos. Entonces, si yo quiero saber exactamente Juan Pérez en matemáticas qué sacó, lo correcto sería colocarlo en la relación. Es factible o es posible tener atributos en la relación. Acá, en el modelo de Barker, en la notación de Barker, forzosamente las relaciones muchos a muchos se tienen que descomponer. De todas maneras lo vamos a tener que hacer. ¿Cómo se descomponen? Una relación muchos a muchos genera una tabla intersección, es decir, tendría que colocar aquí una entidad en medio y esa tabla de intersección debe de conectarse por un lado hacia alumno y por otro lado hacia materia con relaciones 1 a n, donde alumno sería el lado 1 y materia también sería el lado 1 y esa nueva tabla de intersección se conectaría con sus dos tablas originales con la cardinalidad muchos. Ahí podría colocar lo que es ese atributo, la calificación. Pues bien, vamos a dejar ya este video, ya me alargué bastante, demasiado. Quise explicarles un poco de todo. Platíquenme ustedes, déjenme en sus comentarios qué de estas dos simbologías, pues cuál les parece más atractiva, más cómoda de dibujar, cuál prefieren, cuál les parece más clara. Pues bien, déjenme en sus comentarios y pues los invito a dejar sus comentarios, a darle like, suscribirse al canal. Y pues bueno, hasta aquí el video chicos, ojalá sea de mucha ayuda. Saludos y nos vemos en un próximo video.